Sagitario, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta lectura para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, gracias por seleccionar mi video y te invito a que te suscribas para que todas las semanas puedas recibir estos mensajes. Uy, mira, Sagitario, la carta que te da la bienvenida dándote la buena noticia de la semana, que vas a tener abundancia en tu vida. Y momento ahí. Aquellos que en estos instantes están diciendo, ay, sí, abundancia, claro que sí, ¿cómo no? Hey, quita ese pensamiento de tu cabeza, porque esa energía, ese pensamiento, si lo pensaste, valga la redundancia, en este instante, es negativo. Y el impacto que eso tiene es que te bloquea la abundancia, te bloquea las cosas lindas que quieren llegar, porque al decir, nada, que va, ¿quién sabe qué está hablando este man? Eso no es para mí. Pero si te estoy hablando de algo lindo, que viene abundancia, tal vez tu experiencia no ha sido esa de recibir abundancia y demore un poco en llegarte, pero todo cambia en la medida que tú cambies esa actitud, que cambies esa manera de pensar. Y si tu reacción fue positiva, pues el pequeño regaño con amor no es para ti. Y vamos a recibir entonces esta abundancia que está disponible para ti. El universo quiere darte todo lo que tú desees, todo lo que tú necesites. Que para algunas personas se le hace un poco difícil que eso se le manifieste o poder ver las cosas lindas dentro de la dificultad, que es válida y que obviamente todos en algún momento pasamos, es válido también. Pero tente un poquito de amor, tente un poquito de compasión y recibe toda esta abundancia que el universo quiere brindarte para ti. Me habla de una energía aquí que están muy pronto a vencer también. Y mira, tienes la carta del éxito. Una energía en donde me están indicando de que tus decisiones precavidas te han resguardado de mucho, Sagitario, y que puede haber gente a tu alrededor tal vez que te diga como que, ay, Sagitario, pero tú no sales mucho, o tú tienes esta actitud, o ¿por qué no conversas? Porque hay una energía a tu alrededor donde alguien constantemente parece que podría estarte criticando, comparando, opinando, y yo veo que son más fuertes tu yo interior, es más fuerte tu energía interna, que esa persona o esa energía de esta persona que quiere como siempre hacerte sentir mal o lastimarte, hacerte daño. Hay oportunidades esta semana para celebrar, para sentirte bien, para sentirte en éxito, Sagitario. Oportunidades para que las cosas en tu vida y buenas noticias lleguen a ti y se manifiesten. Y también siento como una energía donde estás ahora abierto, abierta a una nueva etapa de tu vida. Hay algunos que han podido haber cerrado un ciclo. Tal vez si viste mi video del eclipse solar, ahí hay una energía también muy fuerte. Y te hablan entonces de que estás pasando a eso. Hay un peso que se te quitó de tus espaldas. Mira, hay una energía que tú venías arrastrando, una energía de una situación que representaba una dificultad para ti, que finalmente es eliminado de tu camino. Y esto podría ser esta gente, Yo veo aquí gente tóxica que podría estarse alejando, podría estarse yendo de tu vida. Gente que reflejaba en ti sus inseguridades. Ahora esa gente no va a estar más en tu vida, no va a estar más en tu camino. Era una piedra en tu zapato que no te dejaban avanzar. Y tal vez algunos de ustedes podrían durante esta semana preguntarse como que, hey, pero ¿qué pasó? ¿Por qué esta persona se fue de mi vida? Estábamos hablando tan bien, teníamos una buena conexión. No. Esa persona era como un ancla, un atraso para ti, o esa situación, ese trabajo, tienes que adaptarlo a tu vida. Estas lecturas aplican para tu signo solar, ascendente y lunar. Y la interpretación que le des al mensaje que yo recibo varía dependiendo de ti, de tu energía. Para unos esto puede ser incluso una energía en el trabajo, compañeros de trabajo, puede ser una energía en el amor, puede ser una energía de deudas también. Una energía donde estas deudas te hacían un gran peso en tus espaldas y estaban bloqueando tu abundancia porque habían cosas que no habías pagado. Y una deuda hasta cierto punto, de una manera económica, la manera como yo lo veo, mi opinión, la energía como yo la percibo en ese caso, es un karma, es una energía negativa. Porque has evadido, sea cual sea, y se comprende la situación, por qué no se pueda pagar. Estamos en un momento de dificultad. No estoy criticando a nadie, estoy dando la manera como yo lo percibo. Y como la energía que yo he percibido en toda esta experiencia, porque obviamente también he pasado por algo de eso. Así es que es como tener algo pendiente. Y lo bueno de esto es que veo que algunos de ustedes que han podido pasar por eso durante esta semana o las semanas que vienen tienen la posibilidad de poder con esa abundancia
pagar esas deudas y cerrar ese karma y te quitas ese arrastre de encima. Entonces tienes que adaptarlo a cómo funciona contigo, si resuena. Si no, simplemente tenlo allí presente, pues para que pueda servirte de un consejo para más adelante. Pero hay una deuda que termina finalmente y eso parece que al terminar esa deuda, tu energía como que ahora es diferente. Puede ser una deuda, puede ser una energía donde se aleja alguien de tu vida e inmediatamente notas el cambio. Es como que, wow, o sea, ahora veo las cosas completamente distintas, veo posibilidades frente a mí, cosas que tal vez antes no percibías, no sentías, Sagitario. Era por esta gente que te podría estarte incluso hasta drenando tu energía que estaba allí presente. Tienes la carta del 3 de oros, la carta del mundo, y la carta de la reina de oros. Veo la oportunidad de trabajar en equipo. Una oportunidad de trabajar en equipo. Si hay algunos de ustedes tal vez que tenían una actitud donde tenías mucho cuidado de con quién te juntabas, de con quién conversabas, de con quién compartías tus conocimientos y tus cosas, tienes un nuevo comienzo acá. Y hay una posibilidad de conectar con una mujer de experiencia. Puede ser una mujer que te sirva como una consejera, una mujer que te sirva como un tipo de ayuda, que veo que va a ser muy importante también para ti. Esto podría ser una oportunidad de formar parte de un equipo, de un grupo que te da una mujer. Puede ser tu próxima jefa, o puede ser alguien que te ve, que te descubre y que confía en ti. Y te va a dar esa oportunidad para que tú puedas tener crecimiento. Va a haber dudas. Tienes el rey y la reina, uno de copas y uno de oros. Veo que la reina de oros está viendo en ti potencial. Ella cree en ti. Mientras que el rey está un poquito más como con medio dudas. Tú puedes ser un jefe y una jefa con quien estés trabajando ahora o con quien te pueda dar una oportunidad de trabajo en un futuro. Pero tú eres el mago. Tú, Sagitario, tienes el poder, tienes la habilidad, tienes que confiar y creer en ti. Y hay un ciclo aquí que termina. Hay una oportunidad definitivamente de formar parte de un grupo, una oferta de trabajo nueva. Uy, mira la carta que te sale, Sagitario. La victoria, el triunfo está de tu lado. Esto también podría aplicarse, por ejemplo, en el amor. Tal vez hay algunos de ustedes que están con una pareja o tienes un novio, tienes una novia, no importa el género, ni tus preferencias. El mensaje es el mensaje que estoy enviando. Y tal vez los padres de esa persona con la cual tú estás interesado, interesada en tener una relación, con quien has estado saliendo, tal vez ella sí es más como entregada, más de corazón hacia ti, mientras que el papá puede tener esas energías así como que no, tal vez yo no creo que esta persona sea, Sagitario, sea el conveniente o la conveniente para nuestro hijo. Hay como esa energía alrededor. Y una energía también que veo, sí, te hablo de esto en el amor, donde hay gente que podría estar metiendo su lengua en donde no le conviene, donde no le preguntaron. No veo que seas tú, veo que hay gente metiendo su lengua en ti, en tu vida. Ups. En tu vida, metiendo la cuchara donde no lo invitaron. Bueno, eso es lo que quise decir. Oh my God. Oh my God, perdón. Vamos a seguir. ¿Qué más hay para ti, Sagitario? Tienes el 8 de oros, trabajo muy fuerte, viene un momento de reparación que podrías estar hablando de aquí, de una reparación interna. Estoy llorando de la risa. Podemos estar hablando de una, ya, serio, podemos estar hablando de una reparación interna que tú vas a estar teniendo, un tiempo de donde necesitas descanso. Hay algunos que pueden con este término en inglés que se habla del burnout, en español sería como estar cansado, ya no das más. Por un trabajo muy fuerte que has estado teniendo, dice que te permitas descansar, que permitas bajar un poco las revoluciones, que no tienes que estar siempre al 100%. Vacaciones, necesitas vacaciones, aunque sabemos todos que obviamente estamos en un momento difícil de cuarentena y de pandemia, pero aquí me están indicando de que hay algunos de ustedes que necesitan vacaciones y un poquito de darse amor propio. Necesitas consentirte. Necesitas quedarte, no sé, una semana sin hacer absolutamente nada, si es posible, pues dentro de las posibilidades. O incluso hasta planear para un viaje a futuro, pero aquí me hablan de que necesitas eso.
En el momento que se pueda, por ahora no, pero necesitas como darte un masaje, atenderte, que te atiendan, que te den una copita de vino, que te den un masajito. Y puede tal vez que hagas esto en tu casa con tu pareja, ¿eh? Pero aquí me hablan de que necesitas hacerlo porque puedes estar llegando a ese punto de burnout y haces una bajada, te vas de picada. Y antes de que llegues allá, descansa, relájate, planea unas vacacioncitas. Cuando se pueda, vete a un spa si está dentro de tus posibilidades, que te den un masajito. Atiéndete, ve al salón de belleza, córtate el cabello, arréglate las manos, las uñas, los pies. Te hablan de que te atiendas a ti, que te quieras. Y eso no tiene que ser porque para más nadie, es para ti, lo mereces. Y tienes que darte ese permiso de hacerlo, ¿eh? Es el mensaje que tengo para ti. Y mira, te estoy diciendo, tienes que darte el mensaje, tienes que darte la oportunidad de hacerlo y te sale el 8 de espadas, donde tú mismo, tú misma, eres quien te estás diciendo, ay, no, pero tal vez no lo merezco, o con estas cosas, ¿cómo voy a hacer ese gasto? Si estás dentro de tus posibilidades y eso no afecta tu energía y lo puedes hacer ahora o más adelante, planéalo, hazlo, lo mereces. Has venido trabajando muy fuerte y has venido con una energía en donde puedes hacer esto, hazlo. Incluso si no tienes trabajo pero tienes tus ahorros y estás pensando que necesito como descansar para distraerme, para poder recargar mis energías, mi consejo es recárgalas. Tú conoces bien tus finanzas y sabes si puedes hacer eso o no con tus ahorros. Al final tú tienes que tomar la decisión que convenga para ti. Pero yo te doy el mensaje de lo que te están diciendo tus guías, que es lo que puede funcionar en tu vida en estos instantes. Vamos a ver qué más viene para ustedes, mis guerreros de Sagitario. Y al final de este video te voy a poner el enlace para que veas el video de un sueño profético que acabo de tener el día de hoy. Así es que espero que lo veas y me des tu opinión. Tienes el rey de bastos, el rey de oros. Mira, aquí yo veo dos personas que se están peleando por ti o dos personas que van a estarse comunicando contigo. Pueden ser dos empresas que están interesadas en trabajar contigo, pueden ser dos personas en el amor, pueden ser dos hombres, dos mujeres, dependiendo de lo que tú busques, cuál sea tu género, tu intención. Aquí hay dos personas que están por comunicarse contigo que van a estarte hablando. Y es como esa energía en la cual, nadie se fijaba en mí, nadie me llamaba, ninguna empresa quería contratarme y ahora todo el mundo quiere. Ahora dos empresas me están contratando. ¿Qué decisión tomo? Y esto es algo que tú has venido deseando, esto es algo que tú has estado sintiendo, has estado tratando de manifestar, algo que tú has estado tratando de manifestar para dos empresas, dos personas, dos lugares, dos trabajos, dos personas con las cuales tú quisieras hacer una amistad. Me están hablando de que el universo escuchó. El universo escuchó y te las va a poner a ti enfrente. Esas dos oportunidades o esas dos personas. Y esto es un sueño que se va a hacer realidad para ti. ¡Wow! 6 de copas. ¡Wow! Mira tú. Aquí hay una muy buena propuesta, una muy buena oferta que va a estar llegando durante esta semana o las siguientes semanas, en el amor o en el trabajo. Depende de la energía y la posición en la cual tú te encuentres en estos instantes. Déjame ver cuál de las dos es más conveniente. La energía del rey de bastos habla de una energía de signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, si estamos hablando de personas. La energía del rey de oros, ahí estamos hablando acerca de una energía más de tierra, una energía de Tauro, Virgo, Capricornio. Si estamos hablando de estas empresas, ¿no? Sí, perdón, de personas. Y si son empresas, la energía del rey de bastos es una empresa como familiar, una empresa buena, una empresa de renombre. Pero más que todo, una empresa más pequeña. Lo veo como una empresa más pequeña, más familiar. El rey de oros lo veo como una empresa mucho más mundial, mucho más multinacional, creo que se llaman, así como, digamos, una empresa que tiene representaciones en varios países a nivel mundial. Y vamos a ver cuál de las dos empresas es la más conveniente para ti. O las dos personas, pues, dependiendo de lo que tú necesites. Estoy haciendo algo diferente en esta lectura para ustedes, Sagitario, pues se dio el momento, se dio la situación, vamos a ver cuál de los dos conviene más. La empresa del rey de bastos es más trabajo, es muchísimo más pesado, como es una empresa más pequeña, parece que vas a tener muchas más responsabilidades, si estamos hablando de trabajo, donde esta empresa podría requerir mucho más tiempo de ti, mucha más energía de tu parte. Y esto podría llegar incluso a hacerte sentir hasta algo muy cansón, podría agotarte. Y mira, y todo esto te salieron puros bastos aquí, ¿eh?
Rey de bastos, 10 de bastos y as de bastos, pero tienes posibilidad de crecimiento en ese trabajo, en esa empresa, la que es más pequeña, para lo que se encuentran en esa decisión. Vamos a ver la empresa del Rey de Oros, lo que representa esta empresa, que es una empresa más internacional, más mundial. Puede ser una empresa, por ejemplo, por mencionarte algo, así como Philips, pues, que tiene presencia en varios países, una empresa como Procter & Gamble, o puede ser una empresa que no tenga nada que ver con esos aspectos, pero de esa misma manera internacional. Vamos a verla. ¿Cuál de las dos te conviene más? ¡Wow! El Papa y la carta del 9 de bastos. Veo que esta empresa del Rey de Oros va a requerir un gran compromiso de tu parte, un compromiso que podría incluso hasta alejarte de tu vida, podría alejarte de las personas que tú amas y donde podría requerir de que tú tal vez tengas que viajar en un futuro y podrías estar con una energía mucho más solitaria, una energía mucho más donde podrías tener que enfrentarte a las cosas sola. De la misma manera que requiere, que es internacional y que tiene un buen nombre, por esa misma energía de ser tan grande, no hay como un trato personalizado aquí. Aquí eres un número más. En esta empresa eres un número más. Pues va a ganar muy bien, por supuesto que sí, lo veo que sí. En esta empresa tal vez el dinero no sea tan fuerte como acá, pero aquí hay posibilidad de crecimiento, aquí hay posibilidad de avance. A pesar de que tengas más trabajo, hay posibilidad de avance. Mientras acá el sacrificio es más grande y no veo que el resultado sea tan positivo. Efectivamente, mira. Con esta tienes la posibilidad del juicio, es enviado de Dios. Este es el camino que te están dando y tienes que tomar esa decisión. ¿Qué quieres? ¿Te vas a dejar deslumbrar por lujo, por cosas materiales, por apariencia física, pues sí, por ejemplo? ¿O te vas a dejar llevar por el corazón, por lo que realmente es algo que te apasiona, donde puedes empezar de cero, pero que tiene una gran posibilidad de crecimiento? Acá todo demora. Con este 7 de oros es un tiempo, tienes que esperar muchísimo para poder crecer y hay mucha más burocracia, ¿sabes? O pues si no sabes, en las empresas de reconocimiento internacional, para poder crecer en la misma tienes que ir a un concurso y tienen que varios participar y meter sus hojas de vida y tienen que pasar millones de entrevistas, y millones de pasos, millones de procedimientos, millones de exámenes, millones de cosas, y demora el crecimiento acá. Acá es más rápido. Pues al ser una empresa más pequeña, los procedimientos no son tan burocráticos. Y estamos hablando igualmente de personas en el amor, es la misma línea. Esta relación requiere mucho más trabajo, mucho más tiempo, mucha más dedicación, puede representarte un gran peso, pero tiene futuro. Mientras que con esta relación, la del Rey de Oros, los signos, como te indiqué, de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, el mensaje que recibo aquí es que es como que tienes que hacer un sacrificio, un compromiso, donde mayor parte del tiempo te puedes estar sintiendo solo o sola, porque tal vez esa persona está muy enfocada en su trabajo, muy enfocada en el dinero, muy enfocado en crecer, en salir hacia adelante, que no tiene nada de malo, pero estoy hablando como pareja. Y eso te va a obligar entonces a que tengas muchísima paciencia y que tengas que esperar para poder tener un compromiso, para poder progresar. Llegas a ser más que un compañero, llegas a ser como un accesorio de esta persona. Son las energías que recibo con eso, ¿eh? Bueno. Vamos a ver los resultados que hay para ti. ¿Qué resultados puedes esperar, Sagitario? Tienes la carta del Sota de Bastos. Y esto me habla de una energía en donde tú vas a tomar una decisión que te va a alejar de algo o de alguien, donde tú vas a estar enfocado en ti y vas a estar enfocada en dar este paso hacia adelante. Viene una ayuda, y veo energía de compartir. Mira, y te volvió a salir el 9 de copas, confirmando esto de deseos y sueños que se hacen realidad. Y es como si el tomar esta decisión de alejarte o de irte te va a dar la oportunidad de poder generar más dinero, poder ayudar a tu familia, poder ayudar a la gente que tienes a tu alrededor. Esto podría pasarle también a alguien en tu vida, pero que al final esos sueños y esos deseos que tú anhelas te van a permitir poder tener abundancia y tener un festín de comida. Mira, recibo un mensaje también de que hay algunos de ustedes que podrían estar recibiendo una invitación para asistir a algún tipo de
evento o actividad, ahora o más adelante, cuando se pueda, puede ser de una manera digital, pero es como un tipo de celebración, es como para un cóctel, por decirlo así, ¿no? Sé que es difícil que eso se dé, es el mensaje que estoy recibiendo, sé que es difícil que se dé en estos momentos de cuarentena y de pandemia, pero aquí hay como un cóctel al cual tú podrías estar siendo invitado o una nueva idea de un cóctel, ¿no? Tal vez algo así como cada quien saca una copa en su casa y nos vemos todos por videollamada. Oh, wow. Y te vuelve a salir el 6 de copas, ¿eh? Creo que te había salido por acá. Por ahí te había salido. Te vuelve a salir el 6 de copas en estos momentos indicándome de que tú vas a seguir tus sueños, que vas en el camino de... Oh, no, creo que no. Que vas en el camino correcto. Vas a tener un reencuentro también, aquí veo, ¿no? Hay un reencuentro aquí donde vas corriendo a los brazos de alguien. Y tal vez esa celebración, ese cóctel sea la celebración del regreso de alguien que se fue o la partida de alguien que se puede ir a vivir o a estudiar o a trabajar en el extranjero, ¿no? Y tienes el 7 de oros. ¡Wow! Esa sí salió directo acá. ¿Te acuerdas? En la relación que te hablé o en el trabajo ese que las cosas demoran más. Demoran, pero van a ser positivas para ti, ¿eh? Si tiene que ver con eso. Aquí te está indicando de que demoran, pero tú finalmente puedes tener tu pan debajo de tu hombro. Con más tiempo, más sacrificado, pero lo logras. Ya depende de ti entonces cuál de los dos caminos quieres tomar más, pero son positivos. Vamos a ver cuál es tu espíritu animal para esta semana que te acompaña. ¿Qué mensaje te da y cuál es tu número de suerte? Te sale la ballena. Te da el número de la suerte el 65, puedes virarlo y puede ser el 56. El color que veo para ti es el color azul. Ese es el color de suerte para ti esta semana que va a recargarte de energías positivas. Y el mensaje que te da la ballena es que tienes que confiar en el gran misterio, el misterio del universo, el misterio de Dios, que las cosas pasan en el tiempo divino y que algunas veces tal vez no tengas el control de lo que está sucediendo a tu alrededor. Que recuerdes en algunas ocasiones salir a la superficie para tomar aire. Y eso de tomar aire me imagino que tiene que ver con el hecho de descansar para poder relajarte, que respires, ¿eh? Y si has llegado hasta esta parte del video, déjame ya en los comentarios J65 para saber que ya estás hasta aquí al final. Y pues por ahí verán algo luego algunos al azar en los comentarios. Déjame saber qué te ha parecido esta lectura. Déjame tus deditos para arriba. Aquí está el video del sueño profético que tuve. Espero que lo puedas ver y que me cuentes qué te parece. Y si sucede también, manténme actualizado de qué sucedió o en qué país se dio. Te mando un fuerte abrazo. Te decreto que tengas muchísima luz, progreso y abundancia infinita. Y decrétala tú también en los comentarios. Decreto abundancia infinita para mi vida o lo que tú necesites en este instante porque de esa manera lo manifiestas. Fuerte abrazo.